buenos días a todos. Es un placer estar aquí en el segundo simposio de microorganismos para la agricultura. Agradezco de antemano a todo el comité organizador por la invitación en estar aquí. Mi nombre es Mauricio Cruz, yo hago parte de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia por su sigla, principalmente en el Departamento de Bioproductos. Mi profesión es de ingeniero químico, tengo estudios de maestría y de doctorado asociados a los temas de producción masiva de microorganismos y formulación con enfoque en el desarrollo de bioproductos, principalmente biofertilizantes y bioplaguicidas. Bueno, el día de hoy quiero hablarles principalmente sobre los sistemas de entrega para bioinsumos. Específicamente las alternativas de inmovilización de cápsulas de hidrogel y los recubrimientos de semillas. Como contenido de la presentación vamos a hablar una introducción breve de los sistemas de entregas para biológicos, algunos aspectos de mercado asociados, entraremos en las tecnologías de recubrimiento de semillas, pasaremos a las tecnologías de encapsulación y daremos algunos estudios de caso que hemos desarrollado en Agrosavia para finalmente hablar de algunas perspectivas y desafíos para cada una de estas alternativas de formulación. Queremos hablar de, primero, qué es un sistema de entrega. Un sistema de entrega o de formulación para un bioinsumo, básicamente necesitamos darle un microambiente adecuado a ese principio activo en busca de protegerlo físicamente contra los factores deleterios que puedan encontrar en el ambiente. Estos principios activos pueden ser hongos, bacterias, levaduras, virus, nematodos, inclusive extractos de plantas. ¿Qué es importante en el desarrollo de un sistema de formulación? Sin duda alguna que sea económico de producir con miras a que lo podamos transferir en la industria y por supuesto al productor. Que sea o que permita la estabilidad en almacenamiento de este principio activo, una alta actividad residual al momento de su aplicación y que dicha aplicación sea de una forma fácil, que al momento de llevarlo a campo se pueda preparar, mezclar y aplicar en condiciones que sean aptas y adaptables para la infraestructura que tiene el agricultor. ¿Cuáles son los principales sistemas de entrega? Aquí podemos dividirlos en sistemas de entrega sólidos y líquidos. Dentro de los sólidos encontramos los polvos mojables, los granulados dispersables, los sistemas de inmovilización que vamos a hablar en esta charla y los recubrimientos de semillas principalmente. Líquidos sobresalen sin duda alguna las suspensiones concentradas y las emulsiones, ya sean WO o OW. Importante los aspectos de mercado. Aquí sabemos la coyuntura que existe en el mundo y en Latinoamérica, por supuesto, nos afecta en cuanto a los precios de los agroquímicos de síntesis, los cuales están muy atados al precio del petróleo y adicionalmente a países que en el momento lastimosamente están en conflicto bélico, muchas de estas materias primas provienen de ellos. De esta forma, ya en los últimos años, el mercado de los bioplaguicidas, en este caso, ha aumentado significativamente. Actualmente se está cercano a los 5 billones de dólares, pero sus tasas de crecimiento ya de 2 dígitos, cercanos al 15%, nos darían un mercado cercano a los 11 billones para el año 2026, es decir, estaríamos doblando lo que actualmente tenemos. Muchas de estas empresas están siendo lideradas o de estas producciones por industrias o multinacionales que generalmente habían sido conocidas por sus producciones de agroquímicos. Estamos hablando aquí de Bayers, de Syngenta, y que en algún momento recientemente han cambiado sus líneas de investigación y sus líneas de producción más al tema de los biológicos, incluso haciendo asociaciones muy estratégicas y adquisiciones de empresas de bioproductos. Para el caso de los biofertilizantes tenemos un panorama muy similar, es decir, un mercado en crecimiento, actualmente está cercano a los 2 billones de dólares y con unas tasas de crecimiento cercanas al 13% vamos a llegar a los 4 billones para el 2025. Aquí cabe resaltar el rol que tiene Europa jalonando este tipo de mercados con más de un 30%, perdón, Estados Unidos con más de un 30%, seguido de Europa. Latinoamérica
hemos incrementado la participación en este mercado en un 16% y sin duda alguna lo vamos a seguir incrementando. Rescatar aquí en los biofertilizantes aquellos que se centran en la fijación de nitrógeno y la solubilización de fósforo. En nitrógeno, principios activos se destacan Azotobacter y Rhizobium principalmente, y en solubilización de fósforo, aquellos pertenecientes a los géneros de Bacillus y Pseudomonas principalmente. El mercado de tratamiento de semillas llega al 65% dentro de este tema de los biofertilizantes, donde el 30% directamente va para aplicación en suelo y, importante, las formulaciones líquidas son las que predominan en estos sistemas de entrega para los biofertilizantes. Tenemos aquí de nuevo ejemplos de empresas multinacionales que ahora tienen una línea importante de investigación y desarrollo y adicional de producción con productos comerciales asociados a los biofertilizantes. Un ejemplo también de esas adquisiciones que mencionaba anteriormente ha sido Lallemand, que ha adquirido, digamos, la licencia de uno de los bioproductos desarrollados en Agrosavia, denominado Tricotec, a base de un hongo para el control de plagas. ¿Qué se busca con el desarrollo de nuevas tecnologías de formulación? Sin duda alguna, tenemos este esquema de oferta, generación de valor y disminución de dolor, principalmente direccionado al productor. ¿Qué se le ofrece? Importante una liberación sostenida y la reducción del número de aplicaciones requeridas para encontrar un efecto benéfico de este bioinsumo, ya sea biofertilizante o bioplaguicidas. Que se tenga una mayor vida útil, ya que normalmente este tipo de bioinsumos, su vida útil comparado con uno de síntesis es muy reducida. Que también sea realmente flexible en cuanto al amplio espectro biológico en el que pueda aplicarse, es decir, que el biofertilizante lo pueda aplicar en diferentes condiciones de suelo, diferentes condiciones climáticas, sistemas productivos, igualmente para bioplaguicidas que tengan un amplio espectro en cuanto a las plagas que puedan controlar y enfermedades. Es así que sean transferibles a otros microorganismos y a otros sistemas productivos, como le he mencionado. ¿Qué buscamos con la generación de valor? Sin duda alguna, este tipo de insumos pueden llegar a controlar o aumentar en rendimientos en cultivos superiores a un 60%, inclusive en algunos momentos poder doblar lo que se entiende con un manejo convencional. Promoción en campo, normalmente se reportan, o los que se tienen a nivel comercial, un 20% en campo. Reducción de pérdidas que se traducen en un mayor rendimiento económico para el productor. En disminución de dolor podemos hablar aquí que el uso de este tipo de bioinsumos, principalmente bioplaguicidas, pueda generar un control a largo plazo de estas enfermedades y plagas. Todo con la reducción en una inocuidad que sin duda alguna los clientes, los productores, el consumidor final está demandando, es la inocuidad en los alimentos que consume, es decir, cero tipo de trazas en temas de pesticidas. Es así como se reduce todo esto, los residuos químicos y el aumento en los rendimientos en general de los cultivos. Pasamos a hablar de la alternativa de recubrimiento de semilla. Recordamos qué es el recubrimiento de semilla o seed coating, como más se conoce, digamos, en las publicaciones. Básicamente es colocar materiales exógenos sobre la semilla. Estos materiales pueden ser principalmente biopolímeros, colorantes, agentes de control biológico o de biofertilización y que permitan una mayor viabilidad, mejoran, ¿por qué no?, el vigor y el rendimiento del cultivo asociado a la semilla. Para esta alternativa de formulación existen tres principales métodos o técnicas de recubrimiento. Inicialmente tendremos la bandeja giratoria o más común. Aquí no quiero entrar mucho en detalle técnico, pero lo que se hace aquí es utilizar una bandeja que gira lentamente, donde se agregan gradualmente los materiales que permitan ese recubrimiento de la semilla. El lecho fluido es otra alternativa un poquito más tecnificada, en donde se permite la fluidización de esta semilla y la atomización de los elementos que van a recubrir dicha semilla mediante una suspensión y un recubrimiento utilizando aire caliente en contracorriente.
La tercera alternativa para este recubrimiento de semillas es el recubrimiento a través de un tambor cilíndrico rotatorio que permite la inclusión ya sea por inyección o por atomización de los agentes que van a recubrir dicha semilla. La gran diferencia de las técnicas es el grosor que puede llegar a tener ese recubrimiento sobre dicha semilla. Aquí podemos decir que si utilizamos un secado de lecho fluido, el recubrimiento va a ser relativamente delgado, es decir, que no va a superar un 5% relativo al peso de la semilla. Caso contrario ocurre con las otras dos alternativas, es decir, bandeja giratoria y recubrimiento rotatorio, en cuyo caso ya estamos hablando de una incrustación de la semilla o en algunos casos peletizado de la semilla con incrementos superiores al 500%, es decir, una ganancia 5 veces más al peso de la semilla en ese caso y que normalmente pierde la forma natural de la semilla. Dos son los principales elementos que componen un recubrimiento de semilla. Aquí estamos hablando de un ligante y un relleno. El ligante básicamente es un compuesto adhesivo. Aquí podemos encontrar ejemplos como polímeros naturales o sintéticos, metilcelulosa, carboximetilcelulosa, la goma arábica o polisacáridos en general y sus derivados se han reportado que pueden servir como ligantes. En cuanto a rellenos, principalmente aquí buscamos que mejoren el establecimiento de la semilla, en el desarrollo de las plantas y que puedan servir también como una enmienda en el suelo. Es así como algunos de los rellenos que más se han utilizado ha sido la turba, lima, el biochar, ¿por qué no también algunos biopolímeros como son el quitosano o el alginato que podrían tener esa dualidad de servir como ligantes y también como rellenos? Aquí traigo un estudio reciente realizado por Roche y colaboradores en donde nos hace o nos da un panorama bien interesante cómo es el tema de los recubrimientos de semillas asociados a los cultivos. Aquí nos dice cuáles son principalmente los principios activos que se utilizan, hablo de los biológicos dentro de estos recubrimientos de semillas, también cuáles son los cultivos que mayormente se utilizan para hacer estos recubrimientos de semillas y cómo ha sido esa distribución en los estudios, ya sea en campo o en invernadero. En términos generales, las bacterias promotoras de crecimiento, PGPB, tienen más de un 50% en lo que se encuentra en literatura que sirven o que se han utilizado como principios activos en estos recubrimientos de semilla. Se rescatan aquí también los rizobios con un 15% y en cuanto a los hongos biofertilizantes y también biocontroladores, el género Trichoderma con más de un 25%. ¿Cuáles son los cultivos en donde más estudios encontramos en recubrimiento de semillas? De mucha importancia en seguridad alimentaria como lo son el maíz y el trigo y también el tomate con más de un 20% de estos estudios que han sido reportados. Sin embargo, después de estos más de 40 años que han sido los estudios de recubrimiento de semillas, existe también unos vacíos de conocimiento principalmente en llevar estos sistemas de entrega a finalmente en campo o producción masiva del cultivo asociado. Solo un 25% de estos estudios reportan evaluaciones en campo, mientras que un 30% lo hace en invernadero. Normalmente se llega solo a la fase de laboratorio en donde se llega a ver su efectividad, si este recubrimiento funciona para promoción de crecimiento o por qué no para el control de plagas. Otro panorama importante ha sido cuál es la evolución de los estudios asociados a recubrimiento de semillas en el mundo o qué regiones o países se han interesado más en estas temáticas. Aquí podemos observar que principalmente Norteamérica y la India, muy interesante, han tenido un incremento o más que todo un histórico en estudios de recubrimiento de semillas con biológicos. No obstante, si vemos las líneas de tendencia, Norteamérica ha disminuido su producción en las últimas décadas, mientras que regiones como Sudamérica y Europa y Asia han aumentado sus estudios de recubrimiento de semillas en la década del 2010 al 2020. No obstante, aún en Sudamérica falta mucho por trabajar y
incorporar estas alternativas de formulación al pequeño y gran productor. Tenemos estudios de caso desarrollados en Agrosavia, principalmente utilizando tricoderma, una cepa con dualidad de biofertilización y control biológico, que nos ha permitido evaluar la potencialidad que tiene el recubrimiento de semillas, y la otra alternativa que lo haríamos, las cápsulas de hidrógeno. ¿Qué buscamos acá? Tener un sistema de entrega de una única aplicación y que nos permita tener un rápido establecimiento y, por supuesto, una estabilidad prolongada del principio activo. Hay que rescatar aquí que, por lo menos en Colombia, no existen bioproductos registrados con este tipo de formulaciones de recubrimiento de semillas o de cápsulas de hidrógeno. Pasaremos a hablar inicialmente del estudio de caso de recubrimiento de semillas de arroz con el principio activo del hongo tricoderma con Injopsis TH003. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, tenemos este desarrollo entre un TRL4 y un TRL5 que nos ha permitido tener diferentes prototipos de recubrimiento de semillas. Algunos de ellos nos han permitido determinar qué tipo de técnica, ya sea recubrimiento rotatorio o lecho fluidizado, puede tener más ventajas una sobre la otra para tener ese tipo de beneficio, principalmente en cuanto a la estabilidad en almacenamiento y su eficacia en promover la germinación de la semilla de arroz, promover el crecimiento posterior del cultivo y el control de plagas. Esto se hace por etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa que realizamos con el grupo de investigación fue ver esa compatibilidad que tendrían varios de estos ligantes o rellenos que teníamos como candidatos con el principio activo tricoderma con Injopsis. Hicimos estudios a nivel in vitro, en microplaca, de mezclas, en donde probamos diferentes sustancias. Aquí podemos mencionar gelatinas, glutamatos, derivados de polisacáridos, diferentes biopolímeros como la pectina, encontramos sustancias que con variable respuesta, la germinación de dichos conidios nos permitirían definir que tenían una estabilidad o compatibilidad importante como sustancias coadyuvantes al momento de hacer la recubrimiento de semillas. Aquí rescatamos sustancias como almidones, gelita, que básicamente es una mezcla de pectina y alginato, y algunas otras como la polidextrosa. Se desarrollaron diferentes prototipos utilizando este tipo de sustancias. Aquí rescatamos dos prototipos principalmente, uno realizado con recubrimiento rotatorio y el otro por lecho fluido. La variable principal aquí, que también es muy importante a nivel de bioprocesos, es la sobrevivencia al proceso de recubrimiento. Cabe aclarar que normalmente este proceso de recubrimiento conlleva una operación de secado que normalmente es muy deleteria para los microorganismos. En función de ello encontramos prototipos que nos permitían mantener hasta un 90% esa sobrevivencia en función de lo que teníamos inicialmente y con concentraciones de 1 por 10 a la 5 a 1 por 10 a la 6 UFCs por semilla. Aquí vemos la comparativa de los dos tipos de procesos, recurio rotatorio y lecho fluido, en donde vemos que eventualmente los prototipos que desarrollamos en recurio rotatorio fueron superiores en cuanto a la supervivencia del tricoderma sobre la semilla, sobre los que hicimos en lecho fluido. Es un resultado muy interesante que nos permitió, digamos, definir que ese era el protocolo para el desarrollo de este sistema de entrega, utilizar recurio rotatorio. Aquí encontramos rendimientos superiores al 80%, inclusive muy cercanos al 100% de recuperación de células viables después de la operación. También que algunos de esos prototipos permitían tener una estabilidad superior a 9 meses almacenados en condiciones de refrigeración y hasta temperatura ambiente cercanos a los 18 grados centígrados. Algunos ensayos de actividad biológica, principalmente de germinación de estos prototipos en cámara húmeda y también en sistema suelo, nos permitieron definir que no había una afectación significativa de ese recubrimiento sobre
la velocidad de germinación natural que deberían de tener estas semillas de arroz. Otro experimento que desarrollamos en el grupo fue la liberación que tenía este principio activo en términos de cuántos conidios se liberaban por mililitro en sistemas de buffer a diferentes pHs. En general encontramos que después de 96 horas se podía liberar más del 50% de los conidios que se encontraban en estos recubrimientos de semilla. Utilizamos extracto de suelo también como un sistema control para verificar esto. Bueno, aquí algunas micrografías que nos permitían definir cómo era ese recubrimiento sobre la semilla, qué tan grande era ese grosor del recubrimiento. Aquí pudimos determinar que ese grosor no era más de 100 micras, lo que en literatura también nos permitía decir que teníamos era más un film sobre ese tipo de semillas y que eventualmente nos daba la explicación del por qué la germinación de la semilla no era sustancialmente afectada, como sí podría pasar en otras alternativas como el incrustamiento o el peletizado de semilla. Verificamos también la presencia de las estructuras de los conidios dentro de estos recubrimientos. Un ensayo que desarrollamos con estos recubrimientos de semilla y algunos de sus prototipos fue ver su efectividad para controlar un patógeno en cultivos como ha sido Rhizoctonia solani en arroz. Aquí planteamos un diseño experimental donde comparamos estos prototipos con un bioplaguicida ya registrado, Tricotec, y que también tenía el mismo principio activo. Tricotec, su principio activo es justamente T-Coningiopsis TH003. La idea era verificar si una única aplicación de este prototipo desde la semilla, comparada con el Tricotec y su manejo convencional de hasta 3 aplicaciones, podría ser efectivo para el control de esta enfermedad. También lo comparamos con tratamientos a nivel químico, es decir, plaguicidas como Pulsor y otro bioplaguicida como fue Tricodet-WP. En cuanto a los resultados, teníamos 2 variables de respuesta principalmente, fueron la incidencia y la severidad de la enfermedad, con resultados realmente muy satisfactorios después de 72 días después de la siembra, en donde algunos de esos prototipos nos permitían, por lo menos el P81, nos permitían reducir la incidencia de la enfermedad superior a un 40% y la severidad hasta en un 62% comparado con el testigo control en el que fue inoculada la enfermedad o el patógeno Rhizoctonia solani. Y algo para destacar aquí es que teníamos niveles de protección, tanto en incidencia como en severidad, muy cercanos a los que se encontraban con el Tricotec en su manejo convencional. ¿Cuáles son los desafíos en el desarrollo y recubrimiento de semillas? Bueno, hay varios. Traigo aquí algunos de ellos principalmente y es que podamos prolongar esa estabilidad del principio activo utilizando esta técnica de recubrimiento. Actualmente, lo mencioné, 9 meses tenemos en refrigeración y temperatura ambiente. Estamos enfocados en poder llegar a 1 año, inclusive a 2, teniendo este tipo de recubrimientos. También se debe, sin duda alguna, tener el enfoque de la transferencia a la industria y al pequeño productor, que con la infraestructura que se tenga disponible se pueda hacer ese tipo de formulaciones que sean totalmente económicas para dichos productores. La inclusión de consorcios también es un tema que ha venido trabajándose, no solo un microorganismo como principio activo, sino 2, 3 o más microorganismos, bacterias en combinación con hongos podría ser una que nos permitirá tener no solo promoción de crecimiento, sino también algunos otros beneficios como la aliviación al estrés biótico en los cultivos, como la sequía, salinidad o temperaturas extremas. Pasaremos a la segunda alternativa de sistemas de entrega para bioinsumos que estamos trabajando en Agrosavia. Aquí queremos hablar de las inmovilizaciones en matrices biopoliméricas, que nos ha permitido definir que es un sistema que nos da una liberación sostenida o gradual de ese principio activo. También es muy beneficiosa en cuanto a proveer una mayor vida útil de algunos de los elementos microorganismos que estamos trabajando.
con el enfoque sin duda alguna en disminuir el número de dosis y el número de aplicaciones al momento de utilizarlo en los cultivos. Recordamos cómo hacemos este tipo de inmovilizaciones en matrices poliméricas. Digamos que la técnica madre y que ha sido mayormente utilizada ha sido la gelificación iónica, en donde básicamente se tiene dos elementos, un biopolímero y un agente entrecruzante. En literatura podemos decir que el 90% o más de lo que se encuentra es el sistema alginato de sodio con cloruro de calcio. Sin embargo, ya hemos explorado otros sistemas utilizando otros biopolímeros con otros sales divalentes que nos han dado unos resultados muy interesantes. Aquí podemos hablar de las pectinas amidadas, por ejemplo, y de otros derivados del calcio. Dentro de esta reacción de entrecruzamiento podemos incorporar rellenos, principalmente protectores de secado, ya que este tipo de formulaciones que finalmente son sólidas involucran, prácticamente inherentemente una operación de secado para proveer mayores vías útiles en el momento de almacenamiento y disminuir los riesgos de contaminación, ya que estamos trabajando con matrices húmedas. ¿Qué podemos más incorporar aparte de protectores de secado? Potenciadores de actividad biológica, desintegrantes en función del objetivo que se quiera hacer en esta formulación, si queremos que se desintegre rápido en el suelo o no, queremos que se mantenga un poco más gradual su liberación y descomposición. Hidrogeles superabsorbentes de agua que nos permitan ese hinchamiento rápido al momento del contacto con el riego en un cultivo, por ejemplo. También se ha descrito que estas cápsulas pueden servir como mini fermentadores, es decir, también en sistemas de producción masiva de microorganismos, en lechos empacados. Son diversas las aplicaciones, aquí traemos algunas de ellas. En función del principio activo y aplicación que se quiera hacer, se han rescatado algunas de ellas o estudios en donde se han utilizado volátiles, por ejemplo. Recientemente se pueden incorporar volátiles dentro de estas matrices bipoliméricas. También temas de crioconservación de microorganismos, es decir, tener ese tipo de microorganismos con interés en bioprospección crioconservados utilizando estas cápsulas, ya sea cápsulas húmedas congeladas en nitrógeno o cápsulas secas previamente liofilizadas, también llevadas a este tipo de conservación prolongada. Otros ejemplos, los que nos conllevan más a lo que hacemos en el día a día, ha sido pues el control biológico y la promoción de crecimiento, es decir, encapsular ese tipo de bacterias o consorcios que nos permitan su inoculación en suelo y su liberación para la aplicación de estos principios activos. Bueno, diversos ejemplos tenemos en literatura y algunos de ellos han llegado ya a ser productos comerciales. Una muy interesante es la Drag and Kill, desarrollada en un grupo de investigación en Alemania, en donde han ya tenido éxito en cuanto al control de insectos en suelo, en donde se tiene su formulación donde básicamente esta cápsula produce CO2, que es un atrayente, y dentro de la cápsula está el agente KIL, normalmente un hongo entomopatógeno como metarricio o boveria, y es una aproximación que ha tenido relativamente muy buen éxito dentro de los formulados y de los sistemas de liberación de bioplaguicidas. También en temas de biofertilización hay ejemplos de quimiotaxis, de estudios donde nos han permitido demostrar que se tiene una actividad importante al momento de aplicar estas cápsulas en el suelo y cercanas a la semilla o estadio de germinación de dichas semillas, que ha permitido ver que sí el principio activo genera esa quimiotaxis de las raíces hacia la cápsula, y esa interacción entre microbio y raíz se podría facilitar y acelerar con la utilización de estos sistemas de entrega. Son dos ejemplos característicos que se tienen para la liberación de principios activos utilizando la inmovilización en cápsulas de hidrogel. Este es otro ejemplo que ya tenemos resultados muy interesantes en Agrosavia utilizando esta técnica de formulación. De nuevo utilizamos tricoderma con Injopsis TH003, principio activo del bioplaguicida Tricotec comercial,
para evidenciar sus ventajas como sistema de liberación de este principio activo. También estamos en un desarrollo TRL4. Este es el esquema general de producción. Una vez hacemos la reacción de gelificación iónica que les expliqué anteriormente, se tienen estas cápsulas que las pasamos a un proceso de secado por lecho fluidizado. Estamos en una escala de entre 1 a 5 kilogramos de producción de cápsulas y estas cápsulas secas con una concentración de 1/10⁶ UFCs por cápsulas con una humedad inferior al 5% es el sistema de entrega que hemos utilizado para los ensayos de protección al secado y, por supuesto, de actividad biológica a nivel de invernadero. Igual que en recubrimiento de semillas, desarrollamos diferentes tipos de prototipos previo a los estudios de compatibilidad con los excipientes. La principal variable de respuesta o criterio de selección de estos prototipos fue la sobrevivencia al secado. Encontramos prototipos que nos permitieron superar hasta un 85% de la sobrevivencia de nuestro tricoderma dentro de estas matrices poliméricas. Pasamos a hacer estudios de liberación utilizando diferentes buffer a diferentes pHs con el objetivo de verificar si el biopolímero, principalmente era el que estábamos variando, tenía una influencia o no sobre la liberación del principio activo. Encontramos, por ejemplo, que sí, que un biopolímero se facilitaba o permitía la liberación a pHs ácidos, en este caso pectina sobre alginato, tenía ese beneficio en dado caso que quisiéramos aplicar ese tipo de cápsulas en un suelo relativamente ácido. Aquí probamos un pH cercano a 5 para verificar eso, con uno de los resultados que encontramos con este estudio. Igualmente que con recubrimiento de semillas llevamos estas cápsulas a hacer un estudio a nivel de invernadero, comparándolo con el Tricotec y su manejo convencional. 2 de estos prototipos los utilizamos una relación de 2 cápsulas por semilla para la inoculación del tratamiento y de nuevo el sistema de Rhizoctonia solani como patógeno para evidenciar la eficacia. En cuanto a la incidencia y severidad, encontramos rendimientos muy importantes después del experimento con reducciones de un 70 hasta un 80% en estas 2 variables y de nuevo con resultados muy similares o a nivel de un Tricotec comercial en un manejo convencional. En cuanto a la estabilidad en almacenamiento, también llevamos hasta el momento 6 meses en condiciones de almacenamiento. El principio activo se ha mantenido sobre el nivel de 1/10⁶ unidades formadoras de colonia por cápsula, tanto a 8 grados centígrados como a 18. En 18 grados centígrados tenemos un muy buen prototipo, el prototipo 3, que nos daría pie a identificar que este sistema de entrega se podría almacenar o no requeriría refrigeración, que es algo que también lógicamente se busca en la reducción de costos para el productor. Se confirmó la inmovilización de los conidios dentro de este tipo de cápsulas de hidrogel. También nos sirvió como un estudio importante para verificar o confirmar la capacidad endofítica que tenían los conidios de tricoderma sobre el sistema ROS. ¿Cuáles son los desafíos asociados a los sistemas de entrega de cápsulas de hidrogel? Sin duda alguna el escalamiento. Aquí se tienen varias aproximaciones con éxito a nivel comercial. Traigo aquí el Jet Coater, es una de ellas, en donde básicamente se hace la inyección de esta matriz polimérica con una alta presión y en contraparte existe un sistema de corte a alta velocidad que permite la generación con alto rendimiento de estas cápsulas que va a llegar a este baño de agente tricruzante. De esta forma se pueden producir de 100 hasta 200 kilogramos hora de cápsulas. Es algo que queremos también incorporar en las líneas de investigación en Agrosavia con miras a que podamos transferir este sistema de entrega en la industria. Otros desafíos, sin duda alguna, aumentar los rendimientos de estabilidad en almacenamiento del principio activo. Esto está muy asociado a como tal cuáles protectantes tenemos que incorporar en estas cápsulas. La incorporación de biomasas de fermentación líquida, creo que es una tendencia también que los principios activos generalmente tienen que venir de fermentación líquida, no de sólida, principalmente con los hongos, con la búsqueda de que se pueda escalar a nivel industrial su producción masiva, también la reducción de estos tiempos. Hablamos de fermentaciones líquidas de 4 o 5 días,
que pueden llegar a concentraciones muy similares a las que se encuentran con fermentaciones sólidas, que para hongos generalmente son superiores a 7, 10, 15 días. Entonces es una ventaja muy competitiva que se puede utilizar con este sistema de entrega. Una comparativa rápida entre los dos sistemas, hicimos micoparasitismo del tricoderma sobre Rhizoctonia solani, en donde evidenciamos básicamente que tanto los prototipos encapsulados del P1 al P7 como los dos de recubrimiento de semillas P81 y P90 tenían esa capacidad de permitir la migración del tricoderma hacia el esclerosio Rhizoctonia solani y facilitar el micoparasitismo. Un resultado muy importante, y aquí también promoción de crecimiento en arroz, donde los dos sistemas de entrega tenían niveles de promoción de crecimiento en el arroz en cuanto a variables como peso seco y longitud de raíz, iguales inclusive a la fertilización nitrogenada hasta en un 100%, un resultado y un hallazgo importante para evidenciar la potencialidad que tienen estos dos sistemas de entrega para diferentes principios activos. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el grupo de investigación que ha estado detrás de estos desarrollos, compañeros en Agrosavia, al Ministerio de Desarrollo Rural en Colombia, al Departamento de Bioproductos. Estamos siendo parte del Centro de Investigación Tibaitatá y laboratorios de microbiología agrícola y laboratorio de semillas. Les agradezco mucho su atención y de nuevo estaré atento a cualquier tipo de pregunta, de comentario. Muchas gracias.